30 preguntas claves para testigos de Jehová muy inteligentes y sagaces. Abstenerse los testigos de Jehová torpes y fanáticos. Si Jesús fue resucitado como un espíritu invisible, tal como la Watchtower enseña, ¿por qué dijo Jesús que él iba a resucitar su cuerpo físico de entre los muertos? Juan 2, 19, 22. Si Jesús, el hombre, dejó de existir en su muerte y fue alzado de la muerte como el arcángel Miguel, ¿por qué entonces Jesús engañó a sus apóstoles, cuando se les apareció después de su muerte, haciéndoles creer que ellos estaban presenciando al mismo Jesús en un cuerpo físico? Lucas 24, 39. Si Jesús está ahora en el cielo como una criatura espiritual invisible, tal como la Watchtower nos enseña, ¿por qué entonces el apóstol Pablo escribió años después de la ascensión de Cristo, que él está habitando en el cielo en un cuerpo físico? Colosenses 2, 9. Nota. La palabra griega somáticos, significa físico, cuerpo tangible. Si Jesús es hoy el arcángel Miguel, ¿por qué en 1 de Timoteo 2, 5 se lee que el mediador entre Dios y los hombres, es el hombre Cristo Jesús, y no el espíritu, el arcángel Miguel? ¿Puede usted mostrarme un verso en la Biblia que claramente diga que Jesús es el arcángel Miguel, ya que Hebreos capítulo 1 enfatiza la superioridad de Jesús sobre los ángeles y que todos los ángeles lo adoran a él? ¿Por qué Jehová ordenaría que toda la dominación angelical adorase a otro ángel? Nota. La traducción del Nuevo Mundo cambia la palabra adoración en Hebreos 1, 6, por reverencia. Ya que la Watchtower ha estado errada en el pasado acerca de muchas de sus enseñanzas, y la luz continúa haciéndose más brillante. Proverbios 4, 18, ¿cómo sabe usted que las enseñanzas actuales son correctas y definitivas y no cambiarán después? ¿Por qué la Atalaya del 1 de julio de 1982, página 21, párrafo 18, dice: vengan a la organización de Jehová para salvación, cuando Jesús dijo que fuéramos donde Él, y jamás dijo que fuéramos hacia alguna organización? Cuando usted se unió a los testigos de Jehová, leyó usted información en pro y en contra de la Watchtower, de tal manera que usted pudiera hacer una correcta y concienzuda decisión, basada en ambos puntos de vista, es decir, de las ventajas y desventajas de unirse a ella. ¿Ha habido alguien que se ha convertido en testigo de Jehová, después de haber estudiado la Biblia únicamente, sin la ayuda de la literatura publicada por la Watchtower? Si yo quisiera unirme a los testigos de Jehová, estaría bien para mí hacer una investigación en el pasado de la Watchtower, por medio de leer material que no sea de los testigos de Jehová. Ya que la Watchtower ha estado errada en muchas ocasiones en el pasado, ¿acaso está uno obligado a creer que todas las enseñanzas actuales son verdades de Dios? Si la presencia invisible de Jesús empezó en 1914, tal como la Watchtower enseña hoy, entonces ¿por qué estuvo la Watchtower enseñando en 1929, en el libro Profecía, página 72, de Rutherford, que la presencia invisible de Jesús empezó en 1874? ¿Cómo así descubrieron que esa enseñanza era falsa? Si el esclavo de la Watchtower buscó a Jehová y su bondad pidiéndole perdón en 1919 porque estuvieron formando parte de la organización de Satanás hasta ese momento, para recién anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir de ese año. ¿Por qué entonces estuvieron celebrando las Navidades hasta 1926 y distribuyendo los estudios en las escrituras de Russell hasta 1929, 7 tomos que contenían doctrinas de la adoración falsa de Satanás, como la piramidología y el sionismo? La Watchtower enseña que el esclavo malo comenzó a manifestarse dentro de la Watchtower en 1917, cuando un grupo de directores de la sociedad, por motivos personales y egoístas, querían tomar el poder de la Watchtower después de la muerte de Russell. ¿Cómo puede ser verdad entonces dicha manifestación del esclavo malo en 1917, cuando todos los directores ungidos, buenos y malos, estaban todos formando parte de la organización de Satanás hasta 1919, en que recién salieron de ella ese mismo año, para anunciar las buenas nuevas a las naciones?
En vista que la Watchtower clama ser el profeta de Dios, la Atalaya, abril 1, 1972, página 197 en inglés, y han predicho falsamente que el Armagedón ocurriría en 1914, 1915, 1918, 1925 y 1975, ¿cree usted que ellos cumplen el criterio de Deuteronomio 18, 20, 22? ¿Podría usted mostrarme con la Biblia en mano, donde se diga que Dios daba a los falsos profetas una segunda o tercera oportunidad para acertar en sus predicciones fallidas? Si realmente la Watchtower es el profeta de Dios, tal como ellos clamaron en la Atalaya de abril de 1972, ¿podría mostrarme tan solo una profecía de la Watchtower que se haya cumplido al pie de la letra? Porque Hebreos 1, 6, en la versión del Nuevo Mundo del año de 1970, dice: dejemos que todos los ángeles de Dios le adoren a Él, y no como rendirle reverencia a Él, tal como la nueva versión del Nuevo Mundo, ahora dice. ¿Por qué la traducción del Nuevo Mundo inserta la palabra otro, 4 veces en el capítulo 1 de Colosenses, cuando no aparece del todo en los manuscritos griegos? ¿Acaso esto no cambia el sentido del texto? ¿Me podría mostrar una lista con los nombres de los eruditos que estuvieron presentes en el comité de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, con sus credenciales en mano, como expertos en los antiguos lenguajes bíblicos? Si la enseñanza de la Watchtower, que dice que en el año de 1935 se completó el número de los 144.000 ungidos es correcta, ¿podría explicar usted cómo Jesús, sus apóstoles, y sus seguidores posteriores no pudieron completar 144.000 conversos en 1800 años, cuando por otro lado, cuando se fundó la Watchtower en 1881, ella consiguió convertir a 7 millones de personas en solo 130 años de su existencia, sin considerar a los testigos de Jehová fallecidos? ¿Por qué la Watchtower enseña que solo 144.000 son nacidos de nuevo, cuando primera de Juan 5:1 dice que cualquiera que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios? Si Abraham, Isaac y Jacob no son parte de los 144.000 con esperanza celestial, ¿por qué Jesús dice en Mateo 8:11 que ellos se sentarán con Cristo en el reino de los cielos? Si la vida eterna se obtiene por adquirir conocimiento, Juan 17:3, ¿cuánto tiempo tengo que estudiar con los testigos de Jehová y qué puntaje debo obtener, para asegurarme que obtuve el suficiente conocimiento para vivir para siempre? ¿Acaso 1 año? ¿2 años, o quizás 5 años? Si nosotros pagamos por nuestros pecados personales cuando morimos, como la Watchtower nos enseña, ¿cómo logrará la gran muchedumbre que sobrevive el Armagedón pagar por sus pecados, siendo que ellos no morirán jamás, sino que irán directamente a vivir en el milenio? ¿Por qué hay un solo período de juicio para probar el aguante y el valor de los 144.000 antes que les sea garantizada la vida eterna, pero las otras ovejas tienen que soportar a través de esta vida, el milenio, más la prueba final antes de ser contados para merecer la vida eterna? ¿Por qué es más fácil la salvación para los 144.000 que para los de la gran muchedumbre? ¿Por qué la Watchtower usa el dinero aportado por sus propios miembros para edificar salones del reino, para después otorgarlo como un préstamo a los propios aportantes de dicho fondo para que edifiquen su nuevo salón del reino, con la obligación posterior de devolverlo a la sociedad, cobrándoles intereses sobre su propio dinero, y no contentos con ese timo, la Watchtower se pone el local a su nombre? ¿Acaso la Biblia no condena a los cristianos u organizaciones supuestamente cristianas que roban y estafan descaradamente a sus propios hermanos en la fe? ¿Qué prefiere ser usted? ¿Acaso no un hombre inteligente? ¿O más bien un burro empecinado y fanático? Es hora, amigos testigos de Jehová fanáticos, para que abran sus ojos, dejen de estar ciegos, rebuznando como tontos y comenzar de una vez por todas a hacer las maletas, limpiarse los zapatos al salir, subirse a un platillo volador supersónico, para salir disparado lejos, pero muy lejos de la suciedad Watchtower bluff and truco, y decirle a su cuerpo manipulador: hasta la vista Bailey, y decirle también: mejor dale tu hueso duro de roer a otros perros.